Whisky Grant. Prueba un ángulo diferente. Muchas veces los padres de familia o pequeños empresarios se han visto en problemas a la hora de adquirir un buen equipo de cómputo, dependiendo también de la gran variedad que hay de procesadores en los mismos. Esta semana hemos invitado a Juan David Gutiérrez, gerente de canales de Intel, para que nos dé sus mejores recomendaciones a la hora de adquirir un equipo, dependiendo también del uso que le vayamos a dar. Juan David, para las personas que son padres de familia, ¿cuál es la mejor recomendación para adquirir un equipo, ya sea de escritorio o sea portátil? En el caso de un padre de familia, hombre, si, digamos, empecemos de abajo hacia arriba. Si mi hijo está en primaria, depende de qué tipo de tareas va a hacer mi hijo. Por lo general, un niño de primaria utiliza el computador para hacer la tarea del colegio en Word y hace una carta, digamos, o hace un documento, le pega una foto. Son tareas muy básicas. Entra a internet para buscar información, por ejemplo, entrar a Google a buscar información, pero son tareas muy básicas. Para un niño, si el computador lo va a utilizar solo el niño de primaria, entonces la recomendación es empezar por un procesador, digamos, de nivel de entrada, un Celeron. De todas maneras, en cualquier momento de toda esta etapa no significa que si el padre puede comprarle al hijo un computador mejor para que el día de mañana le sirva cuando ya esté en bachillerato, también no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, pero digamos que basta con un procesador Celeron. Si el niño no está en primaria, sino que está en bachillerato, ya en bachillerato requiere hacer unas tareas más exigentes, ya tiene materias como cálculo, como física, materias en donde necesite de pronto hacer investigación en internet más avanzada, utilizar DVDs, utilizar videos, utilizar sonido, pegar fotos, utilizar varios programas al mismo tiempo, de pronto tomar unas fotos con una cámara digital y subirlas al computador. Definitivamente la recomendación ya no es un Celeron, sino un procesador con mayor desempeño. Ahí la recomendación es un Pentium Dual Core o un Core 2 Duo. Yo digo o un Core 2 Duo porque depende. Si es un niño, digamos, que le guste mucho la tecnología y le gusta mucho hacer uso de internet y todo, la recomendación ya es un Core 2 Duo. Si es, digamos, depende también un poco del bolsillo, depende un poco de todo. Pero va entre un Pentium Dual Core y un Core 2 Duo. Para digamos, un muchacho, un joven de universidad, ya la recomendación definitivamente no es un Pentium Dual Core, sino un Core 2 Duo. Arriba, digamos, en la franja un poco más arriba. ¿Por qué? Porque es que el usuario de universidad, un muchacho de universidad, ya no solo requiere tomar una foto y subir al computador, hombre, sino que si estudia ingeniería requiere hacer cálculos mucho más avanzados, requiere utilizar programas más avanzados. Si estudia medicina, entonces tiene que utilizar, qué sé yo, una enciclopedia de medicina en DVD, con videos más pesados, con flash, con muchas cosas más que demandan más desempeño en procesador. La recomendación definitivamente para una persona de universidad es un procesador Core 2 Duo. De hecho, en la universidad, los usuarios que están en universidad son de los que más demandan capacidad de cómputo. Mucho más que una señora que tenga 50 años y esté en su casa, muchísima más capacidad de cómputo. Con mayor razón se recomienda tener un procesador con un desempeño bastante alto. Bien, para aquellas personas que tienen una pequeña empresa, que tienen 1 o 2 empleados o ellas mismos son empleados, ¿qué sugerencias hay para adquirir un equipo? Mira, para las empresas, de hecho, algo que sucede mucho es que las empresas pequeñas y empresas medianas, su guía para comprar computadores es ir donde vendan el computador y comprar lo más económico. Porque la gente dice, no, es que yo no necesito el computador para bajar videos, no necesito el computador para sonido, pero entonces, por eso tomo la decisión de comprar el computador más económico. Ahí quiero hacer algo bien claro, y es, si el computador va a estar dentro de la oficina, o dentro de la empresa, o dentro del área de producción, para tareas transaccionales. ¿Qué es una tarea transaccional? La tarea transaccional es aquella que no requiere mucha capacidad de cómputo. Es, por ejemplo, un programa de facturación, que todo el día la persona está sentada haciendo facturación, poniendo órdenes de compra y todo. Eso es una tarea transaccional. Entonces la recomendación ahí es, claro, un procesador Celeron, un computador de nivel de entrada, muy de nivel de entrada, porque no requiere una capacidad de cómputo muy amplia. Pero resulta que si en algún momento esa persona, ese usuario, requiere una tarea por fuera de lo transaccional,
Entonces el computador se le va a empezar a quedar corto. Entonces ahí hay que empezar a tener en cuenta eso. Hay algo bien interesante que se maneja mucho en las empresas grandes, que se llama el costo total de la propiedad. Es un término que se utiliza en todo el mundo y es muy conocido, el costo total de la propiedad. Es decir, ese término también lo usa o puede ser usado para la pequeña empresa, para esa microempresa. Perfectamente, claro que sí. No solo la pequeña empresa, a la casa, al hogar, a la vida de uno inclusive. ¿Qué es eso? Nosotros tendemos a ser muy cortoplacistas. Entonces vemos, cuando adquirimos algo, lo vemos por el beneficio que me da eso hoy mismo, que me da ya. Entonces yo compro un computador porque hoy me deja correr un juego, porque hoy puedo entonces hacer las cartas, entrar a email y todo. Pero no nos podemos a pensar qué pasará con ese computador dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años, no lo sé. En las empresas, digamos, como hablamos al principio, es si el computador yo lo voy a utilizar para actividades transaccionales, la recomendación es Celeron, es el procesador de nivel de entrada. Si yo el computador lo voy a utilizar para unas actividades un poco ya más, tareas un poco más avanzadas, por ejemplo el asistente que requiere hacer cartas, requiere entrar a internet, mirar los estados financieros del banco, todo esto, definitivamente la recomendación es un paso más arriba, es un Pentium Dual Core. Si el computador entonces ya lo va a utilizar una persona que requiere más capacidad de cómputo, que requiere hacer una presentación de PowerPoint o tomar unas fotos, conectarlas al computador, descargarlas, la recomendación ahí ya no es ni un Celeron ni un Pentium Dual Core, sino un Core 2 Duo. Entonces depende, es muy importante, digamos, que antes de comprar el computador yo piense para qué lo necesito. Es lo más importante de todos. No basta con decir cuánta plata tengo para comprar el computador, cuánto dinero dispongo, sino para qué lo necesito, para maximizar la productividad de la persona que va a tener ese computador y obviamente para que después de un tiempo el bolsillo mío también se vea beneficiado.